iniciar ustedes en secundaria. Bueno, sigamos con eso. Tienes 5 accidentes, pero uno no tiene. ¿Cuál dije? Eso vino un examen. Eso vino un examen cuando dijo indique usted tal accidente. Claro, no tiene género. Muy bien. Por supuesto que no tiene género. A ver, otro ejemplo. A ver, más o menos un repaso ahí. A ver, oralmente nada más. Si digo, a ver, el muchacho todo apuesto, él le dice a la chica, vine por ti. La chica se queda impactada. ¿Cuál es el verbo? Vine. Vine. Y si dijera en tiempo pasado, ¿cómo diría? ¿Estaría en tiempo pasado cuando dice vine por ti o está en tiempo presente en primer lugar? En A ver, pasado. Vine. está en pasado. ¿Cómo dice en tiempo presente? Vengo por ti. Vengo por ti, ¿ve? Pero puedo decir también, he venido por ti, ¿sí o no? Claro, perífrasis. Cierto, Ahí sí. se presenta la famosa perífrasis verbal. Justamente eso vamos a hacer ahora. Me permiten para subir Eso es válido, profe, el esa he venido por ti. diapositiva. Claro, por supuesto que sí. Vale por un solo verbo. Es un verbo. Y eso se llama un verbo compuesto. Y es la famosa perífrasis verbal. ¿Ve? Y la perífrasis verbal tiene los verbos que están con un infinitivo, un participio o en todo caso un gerundio. Eso es importante, ahí es donde viene ciertas confusiones y un poco nos desubica, pero no podemos permitir eso. Vamos a subir a ver esta diapositiva, muy importante por cierto, y la vamos a compartir. Ahí tienen, ¿verdad? ¿Están visualizando, mis queridos alumnos? Sí, profesor. Ahí está, ¿ve? Verboides. Ya no son verbos, ¿eh? Son verboides. ¿Qué son los verboides? Todo esto, ¿ve? Son las formas no personales del verbo. ¿Cómo se entiende eso? Que no se puede conjugar. No tiene persona, pero es verbo. Un alumnito me decía, profesor, los verboides no son verbos. ¿Cómo que no son verbos? Sí son verbos. Pero son verbos, la aclaración, en forma no personal. Verbos en forma no personal. ¿Por qué? Porque no se puede conjugar. Por ejemplo, los verbos terminados en ar, ir, comer, por ejemplo. No puedo decir yo comer, tú comer, él comer. No, no se puede conjugar, pero es un verboide. ¿Ve? Un verbo en forma no personal. Ahí está. Infinitivo, participio, gerundio. Perífrasis verbal. Esto, muchachos. ¿Ve? Esto les confunde. Bueno, vamos a aclarar esto. A ver acá. Los verboides. Hemos aclarado, son formas verbales. O sea, en otras palabras, son verbos, pero no conjugados. No tienen persona, sin accidentes gramaticales. O sea, que no tienen ninguno de los 5. Ni modo, ni tiempo, ni persona, ni número, ni género. Perdón, género no, ustedes me dijeron que género lo tiene. Bueno, obviamos eso. ¿Qué le falta? Aspecto. Modo, tiempo, número, persona y aspecto. Estos verboides no lo tienen, solamente los verbos que funcionan como tal sí tienen esos 5 accidentes. Ahora, ¿cuáles son estos verboides? Los infinitivos, los participios y los gerundios verbales. ¿Cómo es eso, profesor? El infinitivo, si saben ustedes, son los verbos que terminan en ar, en en ir. Prácticamente casi todos los verbos
Por ejemplo, amar, comer, dormir, temer, partir, estudiar, trabajar, comer. ¿Qué les gusta, muchachos? Amar, vagar, Dormir. perdón, vagar no, pues vagar no, estudiar, sí, cuidado, muchachos. Dormir, profe. Claro, eso no debe estar en el léxico de usted. Si está terminando así, es un infinitivo. Ar, ir, sus terminaciones. ¿Y qué pasa? Cuando es un gerundio, las terminaciones ando, yendo con i vocálica o yendo con y. Cualquiera de esos. Y todos los Profe, verbos una también con son. yendo. ¿Cómo? Una con yendo. Ahí está, pues. Es, yendo, puede ser, por ejemplo, proveyendo. Ah, ya. Bueno, hay todos esos verbos que no realmente no se pueden escribir con y, pero sí con yendo. ¿No? Amando, comiendo, viniendo, partiendo, estudiando, ingresando, ahí está, todas esas clases de verbos, cuando están expresados así, están en gerundio. Y el participio, mucho cuidado con el participio, con respeto con el participio. ¿Infinitivo? ¿Qué significa que esté en infinitivo? El infinitivo significa que el verbo está expresado así como les dije. Amar, temer, comer, partir. Estos funcionan en la perífrasis verbal como el verbo principal. Por ejemplo, ¿qué les dije? En la perífrasis verbal tiene que tener un verbo auxiliar, me adelanto, y un verbo principal. Los verbos principales tienen que ser verboides, ya sea en infinitivo, en participio o en gerundio. Estábamos acá, el participio es cuando termina en ando, en ado, oído, cantado, bebido, ingresado, etc. Ado, ido. Puede ser en masculino, plural, ada, ida, por ejemplo, ¿no? Pero mucho cuidado, estos son los participios regulares. Hay otros participios irregulares, como vamos a ver más adelante. Pero quiero dejar bien claro, hay tres clases de verboides: infinitivo, participio y gerundio. El orden no interesa, pero empezamos: infinitivo, ar, ir, sus terminaciones, participio, ado, ido, y los participios irregulares, me adelanto, es to, cho o so, irregulares. Y el gerundio ya hemos dicho ando o yendo, ¿no? Clarísimo aquí. Esta es la perífrasis verbal. Les presento la perífrasis verbal. En primer lugar, para que no te hagas problemas, tienes que tener bien claro que perífrasis verbal se llama a un verbo compuesto. Como compuesto por dos o más palabras. Por ejemplo, vamos a cantar. 1, 2, 3 palabras. Esta es una perífrasis verbal, conformada por 3 palabras. Puede ser por 2 palabras, como esta. Han leído. Puede ser por otras más, inclusive tener varios enlaces. He de venir, por ejemplo, ahí. Estaba comprando, ahí está. Tuve que, ahí está, 3 o más puede haber, con enlaces, ¿ven? ¿Cómo se da? Con un infinitivo más la preposición a y un verbo auxiliar. Mejor a la inversa. Toda perífrasis verbal siempre va a empezar con un verbo auxiliar. Un verbo auxiliar. ¿Qué son los verbos auxiliares? Son los verbos generalmente que empiezan una perífrasis y son generalmente ser o estar, en primer lugar. Anoten eso, muchachos. Funciona como verbo auxiliares ser, estar. Pero también pueden ser, por ejemplo, haber, ahí está, de a, o estar, ya dije acá, tener, también pueden ser verbos auxiliares. Esto
en el libro se les está explicando con tanta precisión y un resumen, pero ya no ya. Hay un cuadro. Los verbos auxiliares que conforman la perífrasis verbal, generalmente, como vuelvo a decir, son ser, estar, tener, deber, haber, soler, también puede ser, pero que no están conjugados. No son conjugados, no tienen persona. En el caso de los en el infinitivo, el participio, el gerundio, etc. Por ejemplo, acá, el verbo principal siempre va a ser un verboide. ¿Por qué? Si digo cantar, es terminación ar, por tanto es un infinitivo. El verbo principal es aquí del verbo leer, leído. Terminación en ido, por tanto es participio. Y el gerundio, comprado o comprando, terminación ando. El verbo principal siempre en una perífrasis verbal va a ser un verboide. ¿Está claro, muchachos? Tuvo que estudiar, terminación ar, infinitivo. Y vuelvo a repetir, lo que va a iniciar una perífrasis verbal es un verbo auxiliar. Como ser, estar, en este caso, ir, haber, estar, tener, ahí está, ¿ve? Puede o no tener enlace, acá tiene un enlace, preposición a, acá no tiene enlace, acá tampoco, aquí sí el enlace, conjunción que puede estar así. Unida el verbo auxiliar, va a ser el verbo principal con un enlace, Esta tiene valor, la perífrasis verbal tiene valor de un solo verbo. Cuando digo vamos a cantar, es por el verbo cantaremos. Y diré acá, cantaremos pronto. En vez de decir vamos a cantar. ¿Me entienden? Puedo decir leyeron anoche. Ellos leyeron anoche. Pero si utilizo la perífrasis, dice, ellos han leído anoche. ¿Ve? Porque está en tiempo pasado. Esto está en tiempo presente, comprabas. Tú comprabas, perdón, estabas comprando. Perdón, está en pasado. Tú estabas comprando. Verbo auxiliar, estabas, no tiene enlace y seguido de un gerundio. Verboide en gerundio. No olviden que el verbo principal, que va siempre al último, es el verbo principal en gerundio. En gerundio, en participio, o es un verboide necesariamente. El que empieza es el verbo auxiliar. Puede tener enlace o no. ¿Está claro, muchachos? Vuelvo a repetir acá haciendo hincapié de eso. Tiene valor de un solo verbo. Vale por un solo verbo. Dos o más palabras, construyendo perífrasis verbal, puedo reemplazar por un solo verbo. ¿Cómo es el infinitivo? Recalcamos aquí. Son los verbos, los verboides que terminan en ar, ir. Estos pueden tener doble función, como sustantivo y como verbo. ¿Cómo aclaramos a ver esto? Funciona como sustantivo en una frase nominal. ¿Recuerdan ustedes? Una frase nominal tiene como núcleo un sustantivo. Correr, en este caso, es sustantivo. Pero, profesor, me dirán, ¿por qué correr es verboide? Está diciendo usted, efectivamente. Pero si está antepuesto de un artículo, eso se convierte en sustantivo. ¿Y qué dice aquí? El correr es saludable. Frase nominal, el correr, cuyo núcleo es un infinitivo. Esto hemos aclarado cuando hemos hecho frase nominal. ¿Ve? Aquí está en función de sujeto. Es un verbo. Es un verbo. ¿Qué clase de verbo? Si me dicen esto, por favor, a ver, recordando. ¿Puede venir una pregunta? Auxiliar. No. También funciona como verbo auxiliar, pero en este contexto, mira, ve. El correr es saludable. Y saludable. Tiene saludable, es un complemento atributo. Por tanto, ¿qué clase de verbo es?
¿Recuerdan? Se olvidaron. Copulativo, muy bien. Claro, ahí está el verbo copulativo. Ser y estar. Ser y estar. Es ser. Entonces, ¿qué pasa? Si está antepuesto el infinitivo con un artículo, este funciona como sustantivo. Como sustantivo. ¿Y cuándo funciona propiamente como verbo? Cuando es verbo principal en la perífrasis verbal. Esta es una perífrasis verbal. Van a ser. Ahí sabe. Van a ser. ¿Cómo es su estructura? Verbo auxiliar, van. Enlace a y ser es el verboide. En infinitivo, terminación er. Es un solo verbo. Van a ser. Está en tiempo futuro. Si reemplazo por un solo verbo, será, ¿cómo será acá, muchachos? Van a ser ingenieros. Ustedes van a ser ingenieros. Serán. Serán, muy bien. Serán ingenieros. Esos son mis alumnos. Muy bien. Entonces, no olviden, el infinitivo se forma precisamente con verbo auxiliar. Sí, verbo auxiliar puede tener o no enlace y un verbo principal, verboide en infinitivo. ¿Cómo es? Voy a ver. Voy a ver. Vas a hacer, perdón, acá se le puso la, esto corrijan por favor. Tiene que ser a, solamente a, enlace. Eso no es verbo auxiliar. Anoten, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Estas son perífrasis verbales, ¿ve? Pero no vayas a confundir aquí generalmente, por ejemplo, voy a ver, es del verbo veré. Va a ver, del verbo habrá. Y va a, con sola A, sin H, hacer, harás. ¿Ve? Es sin H. Sí, acá sin H, esta sin H. Me he Igual equivocado. que esta, ¿ya? Se la secreta, bueno, nuestra tipeadora. Bueno, hay que ser un poco condescendientes, se le pasó un error. Ya, mis queridos alumnos, ¿está claro? Verbo auxiliar, enlace, preposición a, preposición a, no acá con H, y verbo principal, ver, definitivo, haber, también terminación er, haber, hacer, etc. ¿Cuándo es el participio? Esto dije un poco de cuidado. Hay dos clases de participio. Esto, muchachos, ¿eh? ¿Qué pasa? El participio es regular cuando termina en ado y en ido. Todos los verbos amado, comido, venido, estudiado, ingresado, aprobado, ¿no? Fíjate, todos estos están en participio regular. Pero estos mismos participios regulares no tienen expresión cuando utilizamos o no tienen igualdad cuando se expresa, por ejemplo, a ver, aquí qué dice. Ellos han soñado este momento. ¿Ve? Terminación ado. Verbo auxiliar, han del verbo haber, no hay enlace. Soñado es el verbo principal, un verboide, participio regular, y resulta que esto puedo reemplazar por un solo verbo, soñaron. Ellos soñaron este momento. ¿Ya? ¿Cuándo se presentan las terminaciones irregulares del participio? Cuando puedo terminar en to, en cho o en so. Ahora, por ejemplo, si dijera, a ver, hombre, bendecido, ¿puedo decir? Hombre bendecido. No, tiene que ser con to. Hombre bendito. Bendito, por ejemplo, ¿no? O si digo papel, acá, papel escrito, escrito. Porque no puedo decir papel escribido.
tengo que recurrir al participio irregular con terminación to. Papel escrito. ¿Me entienden? O puedo decir papel impreso, porque no puedo decir papel imprimido. ¿Me entienden? Para eso están precisamente los participios irregulares. Dicho, con cho, por ejemplo, dicho, es discurso, dicho. Tengo que utilizar cho. No puedo decir discurso, decido. ¿Ve? Mal empleo del participio. Tiene que ser no un regular, sino irregular. Discurso, dicho. Por ejemplo, ¿ve? ¿Está claro, muchachos? Entonces, dos clases de participio, regular e irregular. Son regulares cuando terminan en ado, ido, y son irregulares cuando terminan en to, en cho, o se, o so, perdón, en reemplazo más que nada de ido. De ido. A ver, aquí está extinguir. ¿Es correcto decir extinguido o extinto? Hay reglas específicas sobre eso. Por ejemplo, depende de, en este caso, el contexto. Por ejemplo, si dice el cuye es una lengua que se hablaba en el norte del país, por Piura, Lambayeque, más o menos. Es una lengua extinta o extinguida. Entonces lo correcto es la terminación to o ta, participio irregular. Entonces diré extinta. ¿Eh? Extinta. Ahora. ¿Por qué, profe? Aquí, sí, te escucho. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser extinguida? Porque eso tengo que utilizar cuando es verboide. Cuando es verboide, como en este caso, ¿ve? Se ha extinguido, de extinguir, como verboide. Ahí sí. Terminación ido, regular. Mira, porque tiene verbo auxiliar, ¿sí o no? Del verbo haber, extinguido. Se ha extinguido esa especie, por ejemplo, de felino. ¿Ya? Cuando utilizas el participio regular, debes tener en cuenta que puede terminar en ido, en to, en cho, so, solos. Pero cuando es terminación ido, generalmente es una perífrasis verbal. Por ejemplo, acá encontré una flor, sustantivo, y con valor de adjetivo, marchita, ¿eh? De marchitar. Pero cuando es en verbo, perífrasis verbal, con verbo auxiliar, se ha marchitado, terminación ado, ¿ve? Terminación ado. La margarita está, por ejemplo, ¿ve? ¿Me están entendiendo, verdad? Compró una casa, casa es sustantivo, con valor de adjetivo, maldita, por ejemplo, ¿no? Maldito, maldita. Pero si es con perífrasis verbal, ha maldecido. Tiene que ser la terminación ido. ¿Ve? Verbo regular. O, perdón, participio, en este caso, no, infinitivo, participio regular. Terminación ido o ado. Ha maldecido su pasado por maldecir. Eso, como repito, en el texto está sumamente explicado con otros ejemplos. Esto para que ustedes tengan en cuenta. ¿Ven? Ya. Me parece que está claro. Estos verbos generalmente se deben utilizar con mucho cuidado, o bien utilizando el participio regular o el participio irregular. Pero esto dependerá cómo o por qué. El verbo freír, por ejemplo, si digo pescado freído o pescado frito, ¿cuál de las formas es correcto? De proveer, proveído o provisto. De imprimir, imprimido o impreso. Aquí está la salvedad. Cuando es una perífrasis verbal, utilizarás he freído, ha freído, hemos freído, etc. Ha proveído, etc. La terminación ido, cuando funciona como
verbo principal de la perífrasis verbal, con esas terminaciones, ido, ¿no? O ado puede ser. En cambio, es la terminación to, so, cho, había dicho, cuando es verbo principal de la perífrasis verbal y tiene función de adjetivo. De adjetivo. ¿Ve? Entonces, esta diferencia, por favor. Por ejemplo, cuando dice Elsa ha freído el pescado, ¿es correcto? Sí, es correcto. Pero cuando dice Elsa ha frito, esas dos formas también son correctas. Aquí, yo he imprimido, yo he impreso. Tú has proveído, tú has provisto. Hay únicamente algunos verbos que, o algunos verboides que se pueden utilizar de esas dos formas. Entonces, esa aclaración, por favor, la tenemos bien clara allí en el texto, con más ejemplos, pero son las únicas que nos pueden, se puede utilizar de las dos formas, ha freído o ha frito. En el caso de imprimir, imprimido o impreso. En el caso de proveído o provisto. No hay otros verbos. El gerundio. El gerundio terminación ando, yendo, esto dije con y también. Por ejemplo, ¿cuándo va a tener esa función? Cuando tiene como la función del adverbio de modo. Ellos caminan comiendo. Ellas caminan comiendo. Fíjense, ¿ve? Dos acciones que realizan al mismo tiempo. De caminar y comiendo. El gerundio, ¿cuál es? Comiendo. Terminación yendo. Ahí está, ¿ve? Terminación yendo. Me preguntaba un alumno con terminación yendo. Trayendo, por ejemplo. Está trayendo. Ahí está, por ejemplo. Entonces, otro. Ellas caminan comiendo. Entonces, aquí, ellas están comiendo. El gerundio es comiendo, pero aquí está en perífrasis verbal. Están, verbo auxiliar de estar, y el verbo principal es un verboide en gerundio, comiendo. Y simplemente esto vale por un solo verbo. Ellas comen. Ellas comen. ¿Ve? O sea, cuando funciona como adverbio, está después del verbo. Ellas caminan comiendo, dos acciones que realizan al mismo tiempo, eso aclaré. Y ellas están comiendo como verbo auxiliar y comiendo como verbo principal, el gerundio como verbo principal de la perífrasis verbal. Esto es muy bonito, ¿ah? Fíjense ustedes, pero mucho cuidado con este bendito gerundio. Con esta aclaración no te puedes equivocar de ninguna manera. El gerundio y el verbo pueden expresar acciones simultáneas, ya te dije. ¿Ve? Rubí saludó sonriendo. Dos acciones que hace al mismo tiempo, saludar y sonreír. El adverbio puede estar posterior o anterior. Puede decir Rubí sonriendo saludó. Pero, ¿qué pasa? Dos acciones que está realizando al mismo tiempo el sujeto. Ahí es correcto el uso del gerundio. Otra, el gerundio puede expresar la primera acción, esto te tienes que dar en cuenta, bien claro, y el verbo la segunda, necesariamente. ¿Ya? Por ejemplo, ingresó a la uni estudiando. ¿Cuál es la primera acción? ¿El ingresar o el estudiar? Ingresó a la uni estudiando. ¿Cuál? ¿Primero es ingresado y después estudiado? No. No, primero estudia y después ingresas. Primera acción. Estudiando, ¿ve? Entonces, Cierto. también su construcción puede decir, estudiando, ingresó a la uni. Pero está diciendo una primera acción y luego el verbo. Esta es la forma correcta.
Te puede venir eso en el examen, muchacha, mira, ¿ve? Entonces, si está en ese orden, este gerundio está bien empleado, estudiando. Pero hay unas aclaraciones que generalmente solo toman el examen. Ya saben ustedes quienes hacen el examen. El gerundio no puede expresar una segunda acción, nunca. El gerundio no puede expresar una segunda acción, o sea, de posterioridad. Por ejemplo, aquí están los peloteros, ¿ve? Ellos entrenaron jugando luego contra la U. ¿Cómo vas a decir esto? ¿Cuál es la acción primera? Primera, entrenaron, pero jugando luego no. El gerundio está mal, no puede expresar la segunda acción de posterioridad. Tiene que ser o en todo caso entrenando o algo por decirlo que debe estar expresado con anterioridad. No puede expresar la segunda acción. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Evitamos utilizar el gerundio y diremos, ellos entrenaron y jugaron luego contra la U. Los de Alianza, ¿ve? Pero ahí están los jugadores. Bueno, mejor no vamos a dar nuestras opiniones porque si no vamos a entrar en conflicto. Ellos entrenaron y jugaron contra la U, pero no utilices terminación ando. El gerundio está mal porque, repito, el gerundio no puede expresar una segunda acción. El gerundio no puede modificar al sustantivo nunca. Aquí cuando dice le regaló una caja es sustantivo. Conteniendo juguetes, no mal empleado el gerundio. Nunca modifica al sustantivo. El alumno, por ejemplo, alumno comiendo, no puedo decir así de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo corrijo esto? Le regaló una caja conteniendo juguetes, incorrecto. Corrijo, le regaló una caja que contenía juguetes. Ahora sí, con ese clase, claro, que contenía juguetes. Pero no así, muchachos, mal empleado el gerundio. ¿Eh? El gerundio nunca modifica a un sustantivo. Nunca modifica a un sustantivo. Otra, el gerundio no puede expresar la parte de un total. Pero recibió 3 medallas, siendo una de atletismo. Está mal empleado, está haciendo, ¿eh? Gerundio posterior. Esta fondista peruana, recuerda que en Japón, en la última destacó, bueno, y valoró al Perú. ¿Cómo se llama? ¿Recuerda? La mejor fondista de mujer, ¿eh? Gladys Tejeda, profe. Tejeda, claro, pues muy bien, esas son muchachos. Dejó con la sorprendidos a todos los hacia. Si digo recibió 3 medallas siendo una, esto está mal. ¿Cómo debo decir? No utilizo el gerundio, mejor digo, recibió 3 medallas y una era de atletismo. ¿Por qué una? Porque se refiere a medalla, está en femenino. Una medalla, con enlace aquí. Pero evito utilizar el gerundio. El gerundio no puede expresar la parte de un total. ¿De acuerdo, muchachos? Si hay alguna duda, nos preguntan, no hay problema. ¿Eh? A ver, acá esto es lo que les gusta a ustedes y esto con verdadera razón, porque tienen que, así bien los exámenes, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? En la 1, hay perífrasis verbal en el enunciado. Esperan entender las leyes de la dialéctica. ¿Cuál es la perífrasis verbal? Si me dicen esto, si estamos bien. ¿Esperan de entender? Ya. ¿Será perífrasis verbal? Esperan entender las leyes de la dialéctica. ¿Qué dice? Aquí, para aclarar, empezando nada más. ¿Cuál es? Claro, aparentemente esta es una perífrasis verbal,
¿Por qué? ¿Qué les dije? En su estructura la perífrasis verbal debe tener, la primera palabrita debe ser un verbo auxiliar. Verbo auxiliar. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Principalmente dije ser, estar, ¿no? ¿Qué más? Dije haber, hacer, entre otros. Pero no dije espere, esto también, por favor. ¿Eh? Y cuando dice esta espera, esto está expresado con persona. Sí, está expresado con persona. ¿Quiénes esperan? Ellos esperan. Y luego dice entender. Esta no funciona como verbo auxiliar. Es un verbo aparte. Aquí hay dos verbos. Esperan, un verbo. Entender las leyes es otro verbo. Por tanto, no es perífrasis verbal. Una estrategia te estoy dando. Más bien anota, los verbos auxiliares son únicamente ser, estar, tener, volver. Hay algunos, ahí está en el libro, por favor. Pero si es consideras tú que es un verbo auxiliar y tiene persona, como en este caso, ellos esperan o ellas esperan, este no es verbo auxiliar. Por tanto, esto no es perífrasis verbal. Acá te está diciendo que las afirmaciones son verdaderas, esta es falsa. Esta no es una perífrasis verbal. En la 2. Va a hacer menos analfabetismo. Perdón, va a haber menos analfabetismo. La perífrasis verbal ha sido formada adecuadamente. ¿Cuál es la perífrasis verbal, muchachos? Va A ver, a ver. Muy bien. Va a haber. Si digo, por ejemplo, va a haber, va a funcionar como verbo auxiliar. Va, ¿de qué verbo proviene? No es ser, ¿verdad? de ir. No es estar. De ir. Del verbo ir. Ir nunca también funciona como verbo auxiliar. Eso es la clave. Ser, estar, haber principalmente funciona como verbos auxiliares. Y aquí tiene un enlace. Haber es otro verbo. Ya no tiene función precisamente de no está correctamente formado. ¿Ha sido formada adecuadamente? No. ¿Cómo debe decir esta? Va a haber, podría Ahora, ser con H, claro, acá. Entonces tampoco la 2 no es correcta. No es la perífrasis, no está formada correctamente. Ya. Pasamos a la 3. Los policías deben de estar uniformados en la marcha. ¿Se ha usado correctamente la perífrasis verbal? ¿Cuál es la perífrasis verbal ahí? deben de estar. Deben de estar uniformados. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Aquí deben de estar. Deben, podría ser verbo auxiliar, pero está con el enlace de en forma inadecuada. Deben decir, deben estar. ¿Para qué el de? Está usado incorrectamente. No está usado correctamente, está incorrecto. Está incorrecto. ¿Ya? A ver. Y en la última, ¿qué dice? El comité va a hacer un nuevo reglamento de atención. Presenta uso apropiado del infinitivo. ¿Cómo termina el infinitivo? Ir. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál está el infinitivo acá? Hacer. Hacer. Muy bien. Y está como verbo principal. Es un verboide como verbo principal de la perífrasis verbal. Va a hacer. Va, ¿está bien o no está bien? Como verbo auxiliar. Va a hacer. ¿No? Presenta uso apropiado del infinitivo. Claro, haber, hacer es el infinitivo y va, sí, está bien, está bien. Está Pero bien, va no es de ir. Ya, a ver, otro donde hemos encontrado acá. Esta está mal. Pero aquí cuando dice va a hacer,
es por acá en va a ver cuál era el problema, hemos dicho, muchachos, el enlace. ¿Cómo debe decir? Va a ver. Perífrasis verbal ha sido formada cuadra. No, acá debe salir la A. Pero en cambio acá no hay, ¿ve? Aquí cuando dice va a hacer, esto es del verbo hacer, no es del verbo haber. ¿Recuerdan eso? Ya, el nuevo reglamento de atención presenta uso apropiado. ¿Cuál sería la respuesta de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Profesor, entonces el va sí se considera como un auxiliar. Claro, sí, sí. Porque está con infinitivo. A ver, repasemos acá. Hay perífrasis verbal en el enunciado. Esperan entender las leyes de la dialéctica. ¿Cómo hemos dicho acá? La perífrasis verbal, ¿cuál es, mis queridos alumnos? A ver. Aparentemente, ¿cuáles hemos dicho? Esperan entender. Esperan entender. Terminación R. Esperan. Es falso. Por favor. Sí, puede funcionar como verbo auxiliar. Entonces, ¿qué te está pidiendo acá? Hay perífrasis verbal en el enunciado. Esperan. Sí, está bien. Esperan entender. Aquí, muchachos, ¿ah? Ese esperan no dijo que se referían a ellos. Sí. Aquí podría ser como dos, pero como esta es una perífrasis verbal. ¿Quiénes esperan entender? Entonces, el sujeto, ¿cuál sería? Ellos o ellas, los alumnos, etcétera. Sí, está funcionando como perífrasis verbal. Y el verbo auxiliar, esperar, sí funciona como verbo auxiliar. Esa partecita, muchachos. La 1, entonces, hay perífrasis verbal. En la 2, no, porque esto no debe haber. En la 3, ¿qué hemos dicho? Los policías deben de estar uniformados. Los policías deben de estar. Esta también no debe haber enlace. Y en la 4, el comité va a hacer. Esta sí está bien. Ahora sí, mantener. ¿Cuál es la respuesta? ¿Nada? La E. La E. La 1. Anoten esto, por favor. Esto ratificamos si es verbo auxiliar. Aquí no por el enlace. Aquí tampoco. Y aquí sí. O sea, esperan si es verbo auxiliar. Sí, sí funciona como verbo auxiliar. ¿Ya? Y aclarado, entonces, la 1 y la 4 son las verdaderas. Ya, eso, por favor, tómalo con un poquito de cuidado. Perífrasis verbal, muchachos, ahí en el texto está bien bonito, explicado con otros ejemplos para que se den cuenta. Vincula el gerundio según presente uso correcto o incorrecto. Ya. Si es correcto el empleo del gerundio, me pones A. Si es incorrecto, la B. Los farmacólogos analizarán cápsulas conteniendo gramos de cafeína. ¿Está correcto o no? Aquí está el gerundio, ¿ve? Y fíjate que está modificando a cápsulas. Cápsulas es sustantivo, verbo, adjetivo, conjunción, pero ¿qué cosa es cápsula, muchachos? Sustantivo. ¿Y puede modificar el gerundio? No. No, de ninguna manera, por tanto está mal esto. Acá te está pidiendo uso correcto. Entonces, esto es con la B. ¿Cómo debe decir? Los farmacólogos analizarán cápsulas que contienen gramos de cafeína. Ahora sí, pero cápsulas conteniendo no. Incorrecto. En la 2. El arquitecto cursó sus estudios en Mérida, graduándose el 19. ¿Está bien? Mira, como hemos dicho, acción posterior anterior, graduándose. Ahí está. ¿Qué dicen?
¿Cuál es el gerundio? Graduando, terminación ando. Está con el pronombre personal se al último. Pero tengan en cuenta que es graduando, terminación ando. Ahí está. Ese es el gerundio. ¿Está bien empleado, muchachos? ¿Qué dicen? Falso. Está mal, güey. Está mal. Porque como debe de ser, uno está haciendo acá una acción posterior, ¿no? Graduó. Claro. Entonces, esto con la B. En la 3, publicarán el solucionario presentando todas las claves del examen. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la primera acción? El solucionario presenta. Perdón. Solucionario sustantivo. Presentando, igualita que acá, sustantivo. Presentando está modificando al sustantivo solucionario y eso no es correcto en el empleo del gerundio. Por tanto, es B. Mira, todo está B. A ver, de la 4. Manteniendo el distanciamiento social, primero el gerundio, acción anterior al verbo principal, se evitarán, aquí está el verbo, más contagios. ¿Correcto o incorrecto? Muchachos, si digo el gerundio primero, de hecho, al ojo nomás está bien, porque va a decir, no está indicando una acción posterior, sino anterior. Si ustedes dicen, estudiando mucho, ingresó a la uni. Correcto. Manteniendo el distanciamiento, evitará. Ahí está, ¿ve? Esta es la única correcta. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Esta es la única correcta. La D. La E, todas incorrectas y la única correcta, la 4. La 4, muy bien. Si están atentos, mis alumnos. En la 3, en cada enunciado establezca si la afirmación es verdadera o falsa. A ver, en la 1 dice, es correcto el uso del participio en. Trajo hojas imprimidas al salón. Trajo hojas imprimidas al salón. ¿Está bien? Hojas imprimidas. ¿El participio es regular o irregular? Impresas. Impresas. Muy bien. Terminación sa o so. Claro, puede ser eso. Ya, un alumnito me decía, profesor, usted dijo to, so, cho, pero no dijo ta, sa, cha. No, pues tú tienes que darle precisamente eso, pues porque no. Todos los sustantivos no son masculinos, por ejemplo, ¿no? Por tanto, esto es falso, porque acá te dice es correcto. ¿Cómo va a ser correcto? Debe decir hojas impresas. En la 2, aún no han proveído de balones de oxígeno al hospital. ¿El participio es correcto? ¿Qué dicen, muchachos? Aún no han proveído de balones. Verdadero. Verdadero, claro. Aún no está correcto, proveído. Muy bien. 3. Los participios subrayados han frito pescado y han freído pescado. ¿Son adecuados? ¿Qué hemos dicho? ¿Ambas formas son correctas? No, falso. Sí. ¿Qué hemos dicho? Frito y freído. Tanto cuando es Un poquito de... parte de la perífrasis, Bien. sí es correcta. Son adecuados. O sea, en el caso de freír Excepción, o algo así. ver, son como excepciones. Las dos formas son correctas, por tanto, esto es verdadera. Y la última. Fracasan los comercios maldecidos. Los comercios maldecidos. El participio debe ser sustituido por malditos. Esto es Verdadero. sustantivo. Sustantivo y maldecidos, claro. Sí, debe ser así. Sí. Entonces el participio debe ser no, pues ¿cómo va a ser por esto? No. Entonces eso es verdadero. Ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta, muchachos? En la 3.
La, No La, sé. sí. A, La. todas están bien, menos la 1. La 1 no, por favor, cuidado. En la 4, ¿en qué alternativa se observa uso inadecuado del infinitivo? Ya, pueden ser 2 o más, porque alternativas, dice, ¿ve? Mucho cuidado eso también. A ver, va a haber exámenes de colesterol y gratuitos. Indudablemente han de confesar la verdad. Ustedes deben ser de respetar las leyes. Ah, ¿cómo son los infinitivos? Terminación ar, er, ir. ¿Recuerda? Ustedes deben respetar las leyes del incremento del capital. Ya. A ver. ¿Cuáles son el uso de inadecuado? Incorrecto. Primero, profe. Él va a ver. Creo A ver. Eh, que es de ir. Uso inadecuado. Uso inadecuado. Está bien, ¿ah? Va a haber. Ya, exámenes, esto está bien. Indudablemente ha de confesar. Aquí está, ha de confesar. Muy bien. No hay ninguna objeción. En la 3, ustedes deben de respetar. Deben de respetar. Sí, aquí está el error. Aquí está el error. El incremento del capital va a ser, está bien. ¿Cuál es el error? ¿Por qué, muchachos, En D, acá? profe. No debe ir La de. D, claro. ¿Cómo debe decir? Deben respetar, no deben de. Y recuerdan eso también, es como un vicio de lenguaje. Entonces, se observa uso inadecuado únicamente en la 3. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? la B, profe. La B, solo la 3. Muy bien. ¿En qué opción u opciones se ha usado correctamente el verboide resaltado? Está resaltado guiándose. Está resaltado en la 2. Papa María freída. En la 3 firmó el contrato CAS enviándolo a recursos. Y en la 4, las tesis impresas deben ser. A ver, ¿qué está preguntando? Así es como tienen que analizar, así, ¿ve? Se ha usado correctamente el verboide resaltado. A ver, ustedes dirán. A ver, guiándose, terminación ando, igualito que les dije, está con el pronombre personal átono. Pero esto es un infinitivo, participio o gerundio. Guiándose. ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Están participando muy bien? Ah, infinitivo. Participio o gerundio. Guiándose del manual. Sí, está bien, Terminación profe. ando, ha estado Sí, contigo. guiando. Y está este pronombre no les puede confundir. Ya, el infinitivo. ¿Está bien o no? Guiándose del manual de instrucciones, instaló. Aquí está el verbo principal. Como dije, Guiado ¿está del bien? manual debe ser. Guiándose del manual. No, no, no. Este es gerundio. Si el gerundio está al empezar nada más en la oración y luego viene el verbo principal, ¿es correcto o no? Sí, si te van a estar escribiendo, sí. Claro que es correcto. Si el verbo está, es correcto. Es gerundio, sí, pues claro. Pero no a la inversa, eso lo digo. Recuerden, como dije, estudiando, terminación ando, con mucho ahínco, ingresó a la uni. Correctísimo. Eso para que se recuerden ustedes. Ya, está bien. Se ha usado correctamente. En la 2, a ellos les gusta la papa amarilla freída y sazonada con sal y pimienta. ¿Está bien, muchachos? Acá, papa amarilla freída. ¿Freída o frita? Como dije, ¿cómo vamos Frita. a...? Y cuando digo freída, ¿no está bien?
Las dos No. formas, la freída o Sí, que es frita. cierto. Por tanto, la 2 está bien. Está bien. Ya, ¿qué más? Se ha usado correctamente el verbo. Ya. En la 3, firmó el contrato CAS enviándolo a recursos humanos. A recursos humanos. Enviándolo, está bien. El contrato de recursos humanos. Ya. Ahí entonces, no, enviándolo. Firmó, mire, está empezando con el verbo y recién viene el gerundio. Esto más bien debe estar a la inversa. Hacia Acción firmando. posterior. No es conveniente. Por tanto, entonces, error. Y en la 4, las tesis impresas a color debe ser pasta. Sí, eso sabe. Esto está correcta. Tesis impresas. En terminación, eso es el participio irregular. Terminación so, acá, claro, y si es femenino, tiene que decir sa, terminación sa, y en plural sas. ¿Cuál es la respuesta, mis queridos alumnos? Sí. Se ha usado correctamente el verboide acá, guiándose. Está bien. Entonces está mal, creo, Se lo profe. empiezo. Porque La dice 2 está mal. ya, Ah, claro. Sí, porque no debe tener el valor de, ¿qué hemos dicho? Ah, no, acá no, por favor. ¿Ah? No es, pues, no es perífrasis verbal. Entonces, aquí, como debe decir, si tienen razón, es amarilla frita, ¿no? Por tanto, ¿está usado correctamente? No. Esto es error. Eso anote, por favor, mis queridos alumnos. Acá debe decir papa frita porque tiene valor de adjetivo. Acá firmó el contrato, esto ya hemos dicho, acción posterior está mal y tesis impresas, es sí está bien. Ahora sí, me dicen con el 4 precisión, ¿cuál es la sería. respuesta? La D. La 1 y la 4, muy D. bien, es la D. 5, la D. 6, selecciona alternativas que presenten uso adecuado del gerundio. Ya ven, no les digo, inciden bastante en gerundio, resaltado y luego marque la alternativa correcta. Enfrentando a las fuerzas chilenas, murió Bolognesi. Acción inicial con gerundio correcto. El cadáver fue hallado cerca a su domicilio, siendo trasladado tras la llegada del fiscal. ¿Está bien? No está bien. Está mal. Está mal, muy bien, se Los dieron dos cuenta. son. En la 3, la abogada penalista defendió sus opiniones, mostrando los artículos. Ahí está, ¿ve? Esto está bien. Abogada penalista defendió, mostrando. O sea, dos acciones al mismo tiempo, de defender y demostrar, mostrar y defender. Esto está correcta. Y en la 4, Ricardo está exponiendo las aplicaciones de la termodinámica en la industria, está exponiendo. Aquí está como perífrasis verbal, verbo auxiliar Sí, y creo. verboide, Sí, también. terminación yendo. Estar, Correcto, estar. correcto. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? En la 6. Te está preguntando uso adecuado. La A. Todos están La A. bien. Muy bien, menos la 2. La 2 no. Todos están bien. 1, 3, 4. Claro, la respuesta es la A. En la 7, relacione los participios según el uso correcto o incorrecto. Ya, a ver si es correcto A, si es correcto. En la 1, el Papa Francisco ha bendito a los niños de varios pueblos. Ha bendecido. Ha bendito, ¿qué dice, muchachos? Bendecido. Claro, ha bendecido, es incorrecto, pone la B. Alexis está absorto en la lectura sobre el equilibrio térmico de temperatura. ¿Está bien? ¿Qué dicen?
Está bien porque está. Claro, muy bien. Absorto, está con perífrasis verbal. Muy bien. Terminación todo. En la 3, esa. En la 3, el Centro Cultural funciona gracias al material provisto por el Estado. La 3 está bien. Provisto. Claro, correcto. Del verbo proveer. Y en la 4 hay registros de varios grupos étnicos extinguidos, hemos visto, extinguidos de América del Sur. ¿Cómo debe decir? Grupos Entonces, étnicos extintos. Extintos. Ya. Entonces, ¿cuáles son las correcto o incorrecto? La primera, incorrecto. La segunda, absorto, correcto. La tercera, provisto, correcto. correcto. Muy bien, sí, ya me han contestado. Es extinto, es incorrecto. Ese es Claro que es la C. La C, muchachos, la C, marquen, por favor. Para terminar, identifica la alternativa que presenta perífrasis verbal. Esto está bonito. Si me dicen esto, sí está muy bien. La que presenta perífrasis verbal. Fíjese, dice el ministerio espera vacunar dentro de los periodos. ¿Cuál es la perífrasis verbal? Espera vacunar. Aquí habíamos dicho que no. A ver, la alternativa que presenta perífrasis verbal. Ya. A ver, en la B, 3 ejercicios fueron resueltos. Fueron resueltos. Verbo auxiliar. Verbo principal. Resuelto. Si esto está bien. Mejora su metabolismo realizando actividades físicas. ¿Cuál es el mejora su metabolismo? Realizando actividades físicas. No hay perífrasis verbal. Sí, no hay. En la 8, entre los fuertes del morro y el coronel ordenó levantar. Observen, ordenó nunca es verbo auxiliar. Ordenó es otra cosa, levantar es otro verbo. Ella es disciplinada con sus horarios de clases en la... No hay ninguna perífrasis verbal. Acá te está diciendo dónde hay perífrasis verbal. En la... Aquí no. 3 ejercicios fueron resueltos. Claro, aquí está. Fueron. Verbo haber y resueltos. La respuesta, muchachos, es la B. Muy bien. ¿Y qué alternativa presenta uso incorrecto del verbo? ¿Acá cuál? El de fueron, ¿no sería de hacer? ¿Del ejercicio anterior Ajá, o de esta? el anterior. Le fueron. 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 Fueron resueltos. Sí, el verbo ir, en este caso, ejercicios fueron, sí está bien, porque acá no hay espera vacunar, espera no, acá como realizan tampoco, ordenó tampoco, ya ves, sí, comprobado, es la B, fueron resueltos. Ya, aquí, presenta uso incorrecto del verboide. Uno tiene electo, firmando, morro avanzando, flores marchitas, no ha predecido la ¿cuál? ¿Qué dicen mis queridos alumnos? Uso incorrecto. Cuando dice candidato electo, correcto. Candidato electo. Es Ya. como un sustantivo, ¿no? Exacto, tiene función. Exacto. En todo caso de adjetivo, candidato electo. Firmando, perdón, gerundio adelante, logró, correcto. Bien, eso. Los chilenos asaltaron el morro avanzando desde esta B. ¿Ve? ¿Qué acciones al mismo tiempo? Asaltaron y avanzando, correcto. Reemplazaron las flores marchitas.
Correcto, eso también tiene pues, valor de adjetivo. No puedo decir flores marchitadas, eso es un error, ¿verdad? Flores marchitas, correcto. Y en la E no han predecido la presencia de... No, aquí recuerdan cómo dije, cómo hemos dicho, cómo se debe decir. No han predecido, no. Predicho. ¿Cómo? No han predicho, terminación cho, no han predicho la presencia, ya ve. Entonces, uso incorrecto en la E. Las demás están correctas y la última que presenta verbo, ingreso de la clase pasada. ¿Qué alternativa presenta verbo correctamente conjugado? Habían varias lenguas. Hubieron mitos del verbo haber, verbo impersonal, recuerda, firmaste los documentos, degüellaron a un hombre, ¿cómo? Mira, los policías satisficieron. ¿Qué te está preguntando? Correctamente conjugado. ¿Cuál, muchachos? Todos tienen errores, ¿ah? ¿Cuál es lo correcto? Los policías satisficieron. Del verbo satisfacer, no les digo. Esta es la correcta. Verbo correctamente conjugado, los policías satisficieron las necesidades. Esto está bien. ¿Y por qué no la A? Aquí debe decir había en singular. Había. Sí. Acá también hubieron, no, sino hubo mitos griegos. Firmaste. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo hemos dicho? Más de nomás. Ponte nada más. Cerca de la estación, los trenes degüellaron a un hombre joven, Desollaron. desollaron o degollaron, claro, Degollaron. o degollaron, pero degüellaron no. Entonces, ahí la respuesta de la E. Muy bien, muchachos, ahora sí están ustedes reconfortados lingüísticamente para poder utilizar en forma adecuada los verboides. ¿De acuerdo? Sí aprendieron, mis queridos alumnos, ¿verdad? Yo lo que les pido es, por favor, repasen, anoten estas pequeñas cositas para la prueba. ¿Cuándo va a ser la prueba? El domingo, ¿no? ¿Cuándo? Este domingo al otro. Ya, me recuerdan para hacerles un repaso así relámpago, muchachos, ¿ya? Muy Listo, bien, profe. pero anoten. Muchachos, me despido. Gracias, profesor. Gracias, profe. Cuídese. Gracias también por su atención. Eso me demuestra que ustedes quieren aprender. Son muchachos decididos a que van a cumplir su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ingresar, por supuesto. Esa es tu mira. Esa es la que tienen que lograrla.